Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? 2 de la tarde en punto y comenzamos a hacer una mirada financiera en este 20 de mayo de 2016. Hoy acompañada de Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tenemos hartos temas que hablar, tenemos minutas de la FED, tenemos algunas... Me gustaría que me contaras en primera persona, estuviste haciendo un viaje por Perú, estuviste reunido además con el equipo económico de los futuros candidatos a la presidencia. Vamos a hablar de eso y mucho más. Pero bien, antes, pues, Sergio, ¿te parece si vamos a contarles a nuestros auditores cómo han estado las bolsas en el día de hoy? ¿Qué ha pasado con el cobre? Que, ojo, subió después de más de 6 sesiones a la baja. Nos vamos a Asia. El Nikkei avanzó un 0,54, Hang Seng 0,80, Shanghai 0,51. En Europa, el FTSE 100 de Londres creció de una manera importante en 1,70, el CAC 40 de París 1,67, DAX alemán 1,23, IBEX 35 1,11. Yo te diría que es el mejor día durante toda esta semana en Europa. En Estados Unidos, el Dow Jones está creciendo hasta ahora un 0,37, el Standard & Poor's también avanza un 0,59, Nasdaq 1,09. En Santiago, la bolsa local está subiendo un 0,31 el IPSA y el IJPA también aumenta en el mismo valor. ¿Qué pasó con el cobre? Cerró en su cotización con un avance de un 0,75 con respecto al cierre de ayer en $2 con 100 centavos la libra, pero la semana acumuló una variación negativa de un 0,63%. ¿Y qué pasó con el dólar? Tuvo una baja con respecto al cierre de ayer. Estamos hablando de comprador 695,45 y vendedor 696,10. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede hacer sus preguntas a través de WhatsApp 56965-119985. ¿Por dónde arrancamos? Si quieres partimos por Perú, aprovechando mi visita reciente en Lima. Perú, está más decirlo, digamos, tiene una importancia para Chile bien significativa. Hay muchas inversiones chilenas en Perú y por lo tanto sus desarrollos tienen impacto natural sobre la cotización de muchas empresas que se transan en el mercado local. Y además es más competitivo que nosotros en ciertas áreas con respecto a la minería. Sabemos que tiene costos de producción bastante menores a los que costos energéticos, costos salariales que hacen, ¿no es cierto?, que Perú se posicione de una manera más competitiva que nosotros en materia de minería. Efectivamente, Perú ha ido ganando posición en el sector minero, ha habido grandes inversiones en Perú en minería, en cobre, plata y oro. Y eso le ha ido permitiendo aumentar de manera significativa su producción minera. Y de hecho, dicho sea de paso, gran parte del impulso en actividad que ha estado mostrando Perú, que ha estado diferenciándose en ese sentido de lo que estamos observando en otras economías de la región, y en nuestro caso también en particular, digamos, donde estamos viendo una economía muy debilitada. En el caso de Perú estamos viendo una aceleración en la actividad bien significativa, con un crecimiento en torno a 4% de acuerdo al último registro. Gran parte de ese aumento ha estado asociado a producción en minería, y eso tiene que ver con inversiones muy importantes que se hicieron en los últimos años. Ahora, la lectura que tienen los peruanos, sin embargo, es que gran parte de ese impulso, que ha estado muy marcado, como ya decía, por minería, va a tender a moderarse hacia adelante. ¿Con respecto al precio de los commodities? Tiene que ver con la caída de los precios de los commodities y la menor inversión que también se está desarrollando en Perú. Es decir, si bien son más competitivos que nosotros por costos de energía, por costos de mano de obra mucho más bajos que lo que observamos en nuestro país, de todas maneras la inversión en Perú en minería en los últimos años tendió, digamos, a caer. Estamos viendo, sí, hoy día mayor producción, producto de grandes inversiones que se hicieron en plazos algo más atrás en el tiempo. Por lo tanto, están viendo, sí, alguna desaceleración en la actividad hacia el segundo semestre y también particularmente hacia el 2017. Están viendo una demanda interna más debilitada por eso, es decir, con un menor impulso que va a venir por el lado de menor producción minera o alguna desaceleración en producción minera, y por lo tanto están preocupados los candidatos de dar algún impulso a la demanda interna. Fíjate que en esa misma línea salió un informe del JP Morgan y que habla sobre de los dos candidatos. Dijo que cualquiera de los dos, quien gane, o Kuczynski o Keiko Fujimori, la verdad que
Perú, la disciplina fiscal está asegurada. La verdad que son dos candidatos que la tendencia más o menos es la misma. Ahí tú vamos a desglosar un poco los planteamientos económicos de cada uno de ellos. Y dijo, la verdad que el Banco Estadounidense dice que desde un punto de vista empresarial, y dado que no hay posibilidad de reelección consecutiva, el resultado ideal, fíjate, sería la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora seguía el buen gobierno, mantenga el apoyo al modelo y luego un triunfo posterior de Fujimori asegurando 10 años de gobierno pro mercado. Ese es el informe que ellos hacen. Efectivamente, ambos candidatos son bastante pro mercado y por lo tanto el mercado, cualquiera de los dos, ve con buenos ojos una eventual, ¿no es cierto?, presidencia, un eventual gobierno, ya sea Kuczynski o Fujimori. Hay algunos matices que son sí algo distintos. Efectivamente, Kuczynski es un poquito más cercano al mercado y por lo tanto es visto con alguna mejor mirada. Ahora, mira, los sondeos están 42 según la encuesta de Ipsos, 42% estaría ganando Keiko Fujimori y 39% tendría Kuczynski. Efectivamente, está muy apretado. Va a ser una llegada fotográfica y por lo tanto está muy encendido el debate, con algunas acusaciones de un lado, acusaciones del otro lado. Es decir, está claramente, digamos, muy disputado y claramente eso también se ve en las declaraciones de cada uno de los candidatos. Ahora, como decía, hay algunos matices que son distintos. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski está planteando rebaja del equivalente de ellos en IVA para efectos de lograr un mayor impulso por el lado de la demanda interna del consumo. ¿Cuánto IVA tienen ellos? ¿19 como nosotros? 18% es el IVA y están planteando, Kuczynski está planteando reducirlo hacia 15%, 1% por año y luego estabilizarlo en ese nivel. Claramente medidas bien distintas a las que hemos estado, de hecho, optando en nuestra economía, digamos, donde estamos más bien viendo aumentos tributarios, aumentos de impuestos. ¿Y qué pasa con las empresas? Porque ese es un aumento universal. El IVA es un aumento, un tributo universal. Sí. Le pega a todas las personas por igual. ¿Qué pasa con las empresas? No, ahí no están planteando ningún cambio, sino que más bien dar un impulso por el lado del consumo. Ahora, de todas maneras, en el caso chileno como en el caso peruano, el mayor recaudador, porque es mucho más amplio, mucho más global, del punto de vista de los ingresos fiscales, es precisamente el IVA. Y por lo tanto, en ese sentido, la rebaja que están planteándose en Perú va a tener probablemente algún impacto sobre ingresos fiscales. ¿Cómo piensan compensarlo? Yo creo que el gran talón de Aquiles de la economía peruana, y yo creo que es parte de lo que están buscando, digamos, resolver hacia adelante, es un sector informal muy grande. El sector informal en Perú es del orden del 70%, es decir, estamos hablando de gran parte de la economía del sector informal. En Chile, hagamos la comparación. En Chile es muy menor, digamos, por debajo del 10%. Es decir, claramente hay una diferencia muy significativa por ese lado. Y por lo tanto, el gran desafío que tiene cualquier gobierno que asuma en el futuro, en el caso peruano, es tratar de llevar ese sector informal al sector formal. Hay algunas estimaciones del Banco Mundial que plantean que el sector informal tiene una productividad que es aproximadamente un tercio de la del sector formal. El sector formal es mucho más productivo y eso también se ve en el caso chileno. También cuando estamos viendo, por ejemplo, en lo más reciente, generación de empleo en el sector informal, ¿no es cierto?, en nuestro país, que ha sido la tónica de los últimos meses, claramente eso tiene un impacto negativo en productividad, son mucho menos productivos. Y por lo tanto, desde el punto de vista ahora, volviendo a Perú, con el propósito de lograr un mayor impulso en la actividad, están precisamente buscando llevar ese sector informal al sector formal. Y la estimación que tienen, que yo diría que no es menor, pensando, ¿no es cierto?, en nuevos impulsos en la actividad hacia adelante, por lo tanto, nuevos drivers, digamos, para la economía, que probablemente también es un problema que estamos enfrentando nosotros. ¿Cuál va a ser el próximo impulsor del crecimiento también en nuestro caso? Ha sido la minería, han sido los commodities, tanto en el caso chileno como en el caso peruano. Y en el caso peruano, para resolver ese tema, es decir, cuál va a ser el próximo gatillante para el crecimiento hacia adelante, sería justamente llevar ese sector informal al sector formal, que llevaría a un aumento de productividad. Ellos estiman que llevando la mitad de ese sector informal al sector formal tendría un impulso en producto, en términos de crecimiento, de aproximadamente 2%. Es decir, lograr... O sea, si está creciendo un 3 o un 4%, estaría creciendo a un 6% si nosotros logramos, si se logra transformar este sector informal, llevarlo a la formalidad. Efectivamente, entonces están viendo como ese el principal foco para efectos, ¿no es cierto?, de lograr ese crecimiento. ¿Cómo lo van a lograr? Porque no es tan fácil esa tarea, es básicamente dando algunos beneficios tributarios, en el sentido de que garantizándoles bajos tributos a las utilidades por 10 años, esa es la propuesta particular de Kuczynski, de manera de que tengan incentivos para pasar al sector formal, lo cual les da espacio para
relacionarse desde el punto de vista económico con el sector formal, que es mucho más grande, mucho más poderoso, y por lo tanto tendrían también desde ese punto de vista, digamos, alguna ganancia. Bueno, eso en materia tributaria. Hagamos un balance también de las cosas que nosotros estábamos haciendo. Si nosotros hicimos una reforma tributaria, ellos están haciendo una reforma tributaria, no reforma tributaria, pero al revés, un poco. Con beneficios tributarios para las empresas, para reactivar y para asegurar que más personas se ingresen al sistema formal. ¿Qué pasa con el empleo? También, ¿y qué pasa, no es cierto, con el tema laboral? Nosotros que aquí tan de moda la reforma laboral. Bueno, como gran parte del sector en Perú es informal, la verdad es que hay estadísticas que son difíciles de medir, digamos. De hecho, una de las autocríticas que ellos se hacen es que la calidad de su estadística es bastante pobre y por lo tanto les cuesta mucho leer productividad, les cuesta mucho, por ejemplo, leer cómo está evolucionando, digamos, el mercado laboral como un todo. De todas maneras, las tasas de desempleo, que no tengo el número acá, digamos, en detalle, pero han estado relativamente bajas, digamos, porque efectivamente Perú ha tenido un buen desempeño en los últimos años, si bien, ya decía, digamos, hacia adelante se está advirtiendo una eventual desaceleración, ha tenido un buen desempeño, el sector de construcción ha estado muy fuerte, y por lo tanto, desde ese punto de vista, la verdad que hoy día al menos no es un tema que esté preocupando al menos a los candidatos. Fíjate que también a nivel social se ha visto que el gran crecimiento, tú hablas de la construcción, ha estado enfocado a un sector medio que ha tenido un crecimiento bastante importante en Perú. Recordemos que hace no muchos años habían como dos sectores grandes, el sector alto y el sector bajo. No tenía una clase media como la que tenemos nosotros en nuestro país que estuviera creciendo, que estuviera consumiendo, que estuviera requiriendo, por ejemplo, de mayor obra de infraestructura e inmobiliaria. Así es, eso es un dato de la causa. Yo creo que efectivamente ha habido un desarrollo en ese sentido bien importante en los últimos años, con un segmento medio que ha ido potenciándose en el tiempo, pero yo creo que todavía tienen mucho trabajo por delante, digamos, y que tiene que ver fundamentalmente, como ya decía, con este sector informal muy grande y por lo tanto con niveles de pobreza todavía muy fuertes, digamos, en una parte importante de la población. A propósito de eso, ¿no es cierto? Y algunas medidas que han adoptado los peruanos, que tienen que ver con el sistema de pensiones, que es efectivamente muy débil, digamos, porque está cubriendo una parte muy menor de la población. Ya decíamos, solamente un tercio de ellos que son formales. Y a propósito de eso se han adoptado, digamos, algunas medidas que yo creo que no apuntan en la dirección correcta, digamos. Yo creo que son temas que, por ejemplo, ¿no es cierto? Se aprobó hace muy poco que una persona, una vez que se jubile a los 65 años, puede retirar el 95.5% de su fondo. Lo más probable es que aquellos que se estén jubilando lo van a retirar, digamos, se lo van a gastar. Y la pregunta, o la gran pregunta, es ¿cómo van a vivir después, digamos? Yo creo que es una pregunta bien potente. Sí, pues se va a tener que hacer cargo el fisco, digamos. Es bien complejo porque obviamente que lo hemos visto en nuestro país, como la expectativa de vida ha aumentado. Nosotros ya no vivimos los chilenos hasta los 70 años, hasta los 60 años, sino que vivimos mucho más, 80, 90 en algunos casos, obviamente, que por eso es el gran problema de que estos fondos de pensiones tienen que dividirse en mucho más años. Pero ¿qué pasa si tú lo retiras de una vez? Sí, yo creo que no son señales positivas. Ninguno de los dos candidatos, ni Fujimori ni Kuczynski, vieron con buenos ojos esta medida, pero es un hecho la causa y van a tener que enfrentarlo de alguna manera. Yo creo que es un tema bien complejo. Ahora, el sistema de pensiones en Perú, de todas maneras, tiene la opción, tiene la posibilidad de un trabajador que ingresa al mercado de ir por el sistema público o por el sistema AFP. Por lo tanto, ahí el sistema de AFP lo importaron de Chile, ¿no? Sí, es básicamente el mismo. Pero de todas maneras mantuvieron el sistema de pensiones públicos que se va financiando también con las cotizaciones de los propios trabajadores, con la diferencia que es un sistema de reparto, es decir, una vez que se jubilan empiezan a sacar de este fondo común, digamos, hay un porcentaje o algún monto que reciben y por lo tanto en ese sentido los fondos no son personales y son un sistema que han mantenido vigente en el caso peruano. ¿Qué pasa con la política monetaria? ¿Cómo funciona ahí el Banco Central de una manera similar al nuestro? ¿Qué pasa con las grandes líneas en materia macroeconómica y también monetaria? El Banco Central de Perú funciona bien parecido a lo que es el Banco Central de Chile, con algunas diferencias. Primero, y yo creo que es parte también de las cosas que quieren cambiar, el ciclo de presidencia del Banco Central de Perú es equivalente al del ciclo político. Por lo tanto, una vez que se elige al nuevo presidente, tiene la posibilidad, digamos, de cambiar el presidente del Banco Central. O sea, no es autónomo como en nuestro país. No es del todo autónomo, es decir, tiene autonomía en su gestión, en su política monetaria, pero sus autoridades o su autoridad, digamos, principal está definida por el presidente una vez que inicia su mandato. Y están buscando lograr un traslape como tenemos en Chile, digamos. No hay una equivalencia acá en el ciclo
del presidente del Banco Central con el ciclo político. Y eso es más transparente. Eso es mucho más transparente. Y segundo, los consejeros no tienen dedicación exclusiva en el caso del Banco Central de Perú, a diferencia de nuestro Banco Central, digamos que son dedicación exclusiva. Y eso también es parte de lo que quieren cambiar. Ahora, tienen otra pega. Tienen otra pega eventualmente. Ahora, lo que quieren hacer sí es mantener, digamos, el marco que hoy día utilizan con una política monetaria que ha sido bastante exitosa, han logrado mantener su inflación controlada, tienen alguna diferencia en cuánto cuanto está a la tasa? ¿Está más baja que la chilena o no? La tasa de política monetaria yo creo que está bastante similar. Yo creo que está, de hecho, un poquito más alta. Yo creo que está en torno al 4%. Parece que estaba. Porque su inflación está algo por sobre 4% y la meta de ellos es 2 más menos 1. Es decir, tiene una meta inflacionaria que es un punto más bajo que la nuestra. Un punto más bajo que la nuestra. Su tasa de política hoy día es un poquito más alta, pero lo otro que usan ellos, que probablemente no es algo propio, digamos, de los bancos centrales modernos, es que usan mucho la tasa de encaje, es decir, la obligación que tienen los bancos centrales de mantener depositado en el Banco Central como porcentaje de los depósitos, que es la tasa de encaje, que ¿no es cierto?, es un instrumento de básicamente resguardo de la solvencia de los bancos, digamos, o garantizar que tengan una liquidez mínima en caso, ¿no es cierto?, de que las personas retiren sus fondos, ya sea, ¿no es cierto?, depósitos a plazo o depósitos a la vista. Ellos usan mucho la tasa de encaje como mecanismo para manejar política monetaria o los agregados monetarios, y eso no es muy propio, digamos, de los bancos centrales modernos. Y mirando un poco, porque tú decías que nosotros tenemos muchos intereses en Perú, en el sentido de que hay muchas empresas que han puesto sus fichas, no solo el retail, sino empresas de construcción, también algún tenga que ver con el tema minero. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se visualiza? ¿Cuál es la perspectiva? Porque muchas veces, incluso cuando se habla de nuestro crecimiento, ¿no es cierto?, que está tan bajo, se dice que hay muchos sectores que están mirando con mejores ojos Perú, Colombia o estos países andinos que están teniendo mejores rentabilidades que en nuestro país. El crecimiento potencial que estiman los peruanos es en torno a 4%, que es una cifra claramente más alta que la nuestra. Por lo tanto, están viendo perspectivas realmente positivas y tal como mencionabas al inicio del programa, tanto Fujimori como Kuczynski buscan, digamos, potenciar eso y tienen un lineamiento en ese sentido bastante similar. Ambos plantean, digamos, fortalecer infraestructura, por lo tanto también en el sector construcción aparecen oportunidades importantes hacia adelante, digamos, particularmente vinculado con el sector infraestructura. Por lo tanto, en general se ve en ese sentido bastante bien. Colombia, ya que lo mencionaste, se ve de todas maneras una posición bastante más débil, digamos, y hay algunas, ¿no es cierto?, empresas chilenas, retails, que han estado buscando salir de Colombia, porque la caída del precio del petróleo les ha pegado con mucho mayor fuerza y por lo tanto tienen que hacer ajustes importantes. Yo diría que en ese posicionamiento relativo, hoy día Perú se ve más fuerte de lo que hoy día se está viendo Colombia, en una situación en ese sentido bastante más débil, con indicadores de solvencia que han estado resintiéndose de manera importante en Colombia, digamos, no tanto en el caso peruano. ¿La perspectiva para el inversionista es positiva? Yo diría que para Perú es bastante positiva. Tienen una deuda pública, a propósito de lo que señalabas, de lo que indicaba JP Morgan, bastante baja, 25% del PIB, algo más alta que la chilena, pero en general una perspectiva, yo diría, hacia adelante positiva. Viste que Fitch siguió la perspectiva de A- en nuestro país en cuanto a nota crediticia por la estabilidad. Yo creo que ese es un buen punto. Sabemos que tenemos que estar siempre mirando a lo que hacen las agencias internacionales con respecto, porque es la manera como nosotros nos posicionamos en el mundo. Así es, tal cual. Sergio, ¿te parece que hacemos una pausa? Ya son las 2:18, se nos pasó volando el primer segmento del programa. Muy bien. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando aquí con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Sergio, nos vamos a Estados Unidos porque la verdad que
fue muy importante la reunión. Las minutas de la FED, porque ni siquiera reunión, las minutas de la FED de esta semana que marcaron un poco la tendencia, porque también hay algunas cifras que tienen que ver con, hay ventas de casas, que fue una buena cifra en el día de hoy, pero yo creo que lo que marcó la semana, aquí tenemos las ventas de casas usadas en Estados Unidos suben por segundo mes consecutivo. Y es un poco lo que está viendo la FED, es un poco lo que dijo la FED en estas minutas. Habló de una economía que está avanzando a pasos sólidos, entonces, nuevamente, ¿se abre paso un aumento de tasas en junio? Yo creo que sí, efectivamente. Junio, julio la FED debería estar subiendo tasas. Los datos, tal como tú señalas, en el margen han sido positivos. Es decir, si bien Estados Unidos uno lee que ha estado perdiendo algún impulso respecto a lo que venía mostrando en los trimestres últimos del año pasado, en lo más reciente los indicadores dan cuenta, digamos, de que la economía mantiene un buen dinamismo. La inflación ha venido subiendo y eso también entonces refuerza la idea de que la FED debería estar subiendo tasa prontamente. Ahora, yo creo que la FED de alguna manera ha estado cambiando un poco su discurso. En su última reunión de política monetaria planteó que iba a mantener, digamos, una cautela muy marcada en sus miradas hacia adelante en materia de movimientos de tasas. Eso llevó al mercado con una lectura de que iba a mantenerse durante mucho rato la tasa en los niveles actuales. Llevó al mercado, digamos, a apostar a que no hubiera aumentos incluso durante este año. Y particularmente para junio la probabilidad de que el mercado le asignara un aumento era de 4%. Básicamente lo que planteó la FED en la última minuta y se recoge con mucha fuerza, digamos, en sus párrafos, en varios párrafos, es que esa probabilidad la ven muy desalineada con lo que la FED está viendo. Y varios personeros, varios gobernadores de la FED han salido a plantear de que ven con altas posibilidades de que haya aumento en junio si es que los datos siguen apareciendo tal como hemos visto con relativa fortaleza, que es lo más probable. Y por lo tanto el mercado hoy día ya está asignando una alta probabilidad, de hecho más o menos algo por sobre 50%, de que en junio o julio haya un movimiento de tasa. Es decir, hubo un cambio en la mirada de la FED, hubo un cambio en su perspectiva. Yo creo que en ese sentido tal vez ha sido un tanto errático en su comunicación al mercado, porque primero estaba planteando una mirada muy cauta, de mucha espera, de mucha paciencia, y ahora sí ve con bastante más inminencia la posibilidad de un aumento prontamente. Junio, julio, nosotros estamos viendo efectivamente que eso se va a materializar. Creo que todas las fichas han apuntado en esa dirección. El mercado todavía le asigna una probabilidad de solo 30% que haya un movimiento en junio, 50% de que haya en julio, es decir, algo más, como ya decía, de la mitad del mercado esperando eso, y nosotros estamos viendo que debería haber algún segundo aumento ya hacia fines de año, en diciembre, es decir, con aumentos muy pausados en el tiempo. ¿Cómo nos impacta a nosotros un aumento del dólar? Esto ha tenido un impacto muy significativo en los mercados, es decir, este cambio en la perspectiva tiene un efecto muy significativo en el tipo de cambio. El tipo de cambio, ya lo vimos hasta hace un par de semanas atrás, había mostrado una tendencia muy clara hacia una apreciación. El peso chileno llegó a nivel en torno a 6.55, 6.60. Hoy día está de vuelta porque en la medida que se reafirma la idea de que la FED va a subir tasa, claramente hay una tendencia de los capitales a volver a Estados Unidos porque se esperan rentabilidades algo más atractivas. Y por esa vía entonces el tipo de cambio tuvo una escalada muy fuerte y llegó a niveles de casi 700 pesos el día de ayer, hoy día en torno a 690. Quiero decir que en nuestro informe cambiario nosotros estábamos viendo precisamente que estos niveles en torno a 650, 660 no eran sostenibles. Estábamos planteando que era atractivo en ese momento tomar posiciones en dólares y yo creo que lo que hemos visto en las últimas semanas de alguna manera reafirman que esa era una estrategia apropiada. Ustedes siempre vieron en 6.80 más o menos el término medio. Nosotros estamos viendo 6.80 a fin de año, pero estábamos viendo que este nivel o el nivel que se alcanzó de 6.50 a 6.60 no era esperable. Nosotros estábamos viendo justamente que en torno a estos meses llegar a 6.90. Hoy día estamos viendo que pudiese llegar algo más arriba, de hecho de aquí a junio. Al momento en que se materialice este aumento de tasa en Estados Unidos, estamos viendo el tipo de cambio de aquí a un mes en torno a 710 para volver nuevamente, digamos, a 680, que a nuestros ojos es coherente con los fundamentos de la economía chilena en materia de precio de cobre, lo que estamos viendo a fin de año, y en materia de crecimiento. Bueno, hablando de la economía chilena, precisar un dato que di en el primer segmento del programa y que fue la clasificadora de riesgo Fitch con clasificación A+, no fue A-. Hay que precisar los datos. Fue en el día de ayer y tiene un outlook estable. Entre las razones se encuentra que los ratings de Chile están respaldados por un marco de política económica creíble, centrado en un balance fiscal sólido, un crecimiento y un régimen de metas de inflación y un tipo de cambio flexible. Eso fue lo que dijo en el día de ayer Fitch.
Sí, yo creo que es importante hacer ver que más allá de la debilidad en la actividad que estamos viendo, más allá de las incertidumbres que hemos visto asociadas a las reformas, los indicadores de solvencia y fundamentos macro de la economía chilena son muy potentes. Es decir, cuando tienes una deuda pública baja, en torno al 20% o algo por debajo del 20%, cuando tienes un sistema financiero bien regulado, bien supervisado, bancos bien capitalizados, cuando tienes instituciones que funcionan, creo que hace ver a nuestra economía como un destino atractivo para capital extranjero. Y de es un activo que no podemos soltar, de ninguna manera. Es un activo clave, y por lo tanto mantener la responsabilidad fiscal, como lo hemos comentado en otros programas, y por lo tanto que el ministro de Hacienda sea capaz de afrontar las presiones políticas para sostener un gasto público muy acotado, son muy importantes para sostener estos pilares que son muy significativos para la economía chilena. Bueno, por eso que sanamente el ministro sale a trotar. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Como trota, lo hemos visto también, hay ciertas imágenes, ¿te acuerdas en el Chile Day? Imágenes del ministro saliendo a trotar antes de las reuniones. Es una sana medida para poder, ¿no es cierto?, hacer frente a toda esta exigencia que tiene, ¿no es cierto?, del aparataje político. Efectivamente, yo creo que es un desafío bien importante. Hay que tener además buena cintura, no solamente tener buena resistencia, buena cintura para ir afrontando precisamente, digamos, esas presiones. S&P tiene una clasificación para Chile AA-. Tú bien decías, Fitch A+, en general son clasificaciones muy altas, pero al mismo tiempo son muy exigentes. Es decir, cuando tú tienes una clasificación tan alta, probablemente es la más alta entre las economías emergentes, la exigencia desde el punto de vista de mantener estas instituciones, mantener la solvencia, mantener todos estos indicadores a nivel positivo son mucho mayores, digamos. Requiere ser mucho más responsable al momento de decidir cómo gastar desde el punto de vista público y al momento, ¿no es cierto?, de adoptar medidas que vayan fortaleciendo esos indicadores. Bueno, y eso sí lo sabe el ministro de Hacienda y por eso, ¿no es cierto?, como tú dices, está siempre con ese gallito de el equilibrio fiscal que es tan importante. Vámonos a Brasil, que también ha sido una semana muy importante, han habido muchos cambios, muchos anuncios en estos primeros días de este gobierno interino de Michel Temer. Fíjate que en el día de hoy las acciones de Petrobras, de la petrolera estatal brasileña, reaccionaron con un aumento bien importante tras el anuncio del ex ministro de la presidencia Pedro Parente como nuevo presidente de la mayor empresa de Brasil. Hemos visto también como un nombramiento del Banco Central, que es un ex Itaú, un hombre muy respetado por los mercados. Tenemos un ministro de Hacienda también muy respetado por los mercados, pero la tarea para Brasil sabemos que es muy, muy compleja. Efectivamente, yo creo que el equipo económico que ha nombrado Temer es muy potente, tal como señalaba el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda y ahora el presidente de Petrobras, pero la tarea hacia adelante para Brasil es muy exigente. Brasil está en una recesión muy profunda, con una caída del producto en torno al 4%, tiene una deuda pública acelerándose muy rápidamente, un déficit fiscal en torno a 7-8%, deuda pública que a fines de este año va a estar por sobre el 70%, 75% del PIB aproximadamente. Por lo tanto, tiene poco tiempo, pensando, ¿no es cierto?, que tiene 6 meses de aquí hasta que finalmente el Senado decida si la institución de Rousseff corre o no, digamos, está en juicio, están evaluando, digamos, los antecedentes. Pero claramente en ese contexto la exigencia desde el punto de vista económico es muy potente, porque además tienen que tomar medidas que muchas veces son dolorosas, digamos, desde el punto de vista fiscal. Tienen que hacer un ajuste importante desde el punto de vista del gasto, tienen que reducir el gasto público. Y eso obviamente que no son medidas populares, por supuesto que no es popular. Son muy poco populares, más aún cuando la economía está mostrando una caída muy fuerte, digamos. Yo creo que la apuesta del equipo económico tiene que ver con recobrar las confianzas, reafirmar, ¿no es cierto?, el compromiso con la economía y el crecimiento, de manera de volver a traer capitales, reactivar la inversión, y yo creo que no es una tarea fácil, digamos, y por lo tanto tienen poco tiempo para ir dando señales que se vayan traduciendo rápidamente en mejoras en confianza, porque por ahí va a venir necesariamente la regulación de Brasil. Es decir, naturalmente se requiere, digamos, medidas muy claras, digamos, en esa dirección. Te estoy mostrando, Sergio Lehmann, un gráfico bien interesante que sale aquí en el diario El Pulso. 5 gráficos que reflejan que sigue el temor en Brasil tras el impeachment. Como tú dices, tiene que recuperar confianza, no tiene mucho tiempo. Y por ejemplo, aquí tenemos una evolución del Bovespa, también el bono de Brasil a 10 años y también las acciones en el día de hoy y también el cambio entre el real y el dólar. Aquí tú eres mejor para leer los gráficos, ahí están. Sí, mira,
Lo que uno recoge de estos gráficos en general es que cuando apareció la posibilidad de un impeachment, de un cambio de gobierno, entendiendo que no lo estaba haciendo bien el gobierno Rousseff, los mercados celebraron, digamos, esa posibilidad, y la bolsa mostró, digamos, aumentos muy importantes. Los precios por riesgo también mostraron retrocesos importantes, y los capitales estuvieron instalándose, volviendo, digamos, a la región y particularmente a Brasil. Ahora, como dicen los expertos de mesa, dicen: